Un joven de apariencia elegante se dirigía temprano en la mañana hacia una habitación, tocando la puerta y llamando a Eleonore Sama antes de entrar. Apenas abrió la puerta, escuchó una voz femenina que le preguntaba dónde estaba y se lanzaba sobre él, llamándolo Arx, el nombre de nuestro protagonista en esta ocasión. Esta escena no era nueva para él, ya que se había reencarnado como un personaje de fondo en un videojuego Otome, y, de alguna manera, la villana de esa historia se había enamorado perdidamente de él. Reino Celestial era el juego que se había hecho popular en Japón gracias a sus múltiples finales. Entre los muchos personajes, Eleonore era infame por cometer escandalosas fechorías. En ese escenario, el papel de Arx Clifford Ford no aparecía en ninguna rama de la historia. En otras palabras, el protagonista había tenido la mala suerte de reencarnar como un simple personaje de fondo que ni siquiera tenía una historia. Bueno, no es que eso le molestara, pero lo normal era reencarnarse como algún personaje del círculo principal que, de alguna manera, iba creciendo y se hacía fuerte utilizando los recuerdos de su vida pasada. Sin embargo, él apenas tenía recuerdos de su vida anterior, solo sabía que, por alguna razón, había vivido en Japón y recordaba únicamente lo relacionado con el juego. En ese mundo, él no tenía familia ni a nadie, por lo que se limitaba a vivir despreocupadamente en el orfanato donde había crecido, preguntándose por qué había reencarnado en ese lugar. Si fuera un personaje principal, podría usar magia poderosa o experimentar una vida escolar como los otros personajes. Sin embargo, rápidamente descartó este pensamiento pesimista, considerando que tal vez, en algún lugar, habría una oportunidad para él, incluso siendo un personaje secundario. Por ahora, decidió simplemente disfrutar de este mundo. Tiempo después, nuestro protagonista practicaba con la espada junto a alguien del pueblo, derrotándolo con facilidad. Su contrincante lo elogió, destacando su gran fuerza. Los habitantes del pueblo lo aplaudieron, comentando cómo había vencido incluso a los adultos. Un niño pequeño se acercó y le preguntó si practicando podría volverse igual de fuerte. El protagonista respondió afirmativamente, aunque sabía que no se había entrenado con el objetivo de ser fuerte, simplemente, al no haber videojuegos ni otra forma de entretenerse, había dedicado su tiempo al entrenamiento, logrando vencer a todos en el pueblo. No aspiraba a ser caballero ni nada similar, pero pensaba que, en el mejor de los casos, podría ser útil para enfrentarse a algunos monstruos cercanos al pueblo en el futuro. En ese momento, el director del orfanato se acercó aplaudiéndole y comentando que se había vuelto muy habilidoso. Luego agregó que seguramente sería un gran caballero en el futuro, pero el protagonista negó esto, argumentando que era solo un simple plebeyo. El director negó esta afirmación, argumentando que con su fuerza e inteligencia seguramente lo lograría. Fue entonces cuando, cambiando de tema, el director le dijo a Arx que tenía un favor que pedirle. Este le preguntó de qué se trataba. Instantes después, Arx se encontraba en una mansión incómodo por lo refinado del ambiente, sintiéndose fuera de lugar. Le preguntó al director a su lado si realmente debían estar allí, a lo que éste le comunicó que era precisamente a él a quien querían ver. Fue en ese momento cuando alguien entró en el lugar, presentándose como Aro Boresines, y añadió que era el conde que gobernaba esa región. El protagonista, en respuesta, se presentó como Arx Clifford mientras se preguntaba por qué estaba frente a un conde. El director lo saludó rápidamente, agregando que ese era el chico del que había hablado. Ante esto, el conde mencionó que había escuchado muchos de sus logros y lo había llamado porque tenía un favor importante que pedirle. Arx, por su parte, se preguntaba por qué un noble de alto rango hablaba con él directamente. Fue entonces cuando el conde, mirándolo con seriedad, le dijo que necesitaba pedirle un favor, si estaría dispuesto a convertirse en amigo de su hija. El protagonista quedó estupefacto ante esta extraña petición, preguntándose por qué se había molestado en llamar a un huérfano para eso. El conde le explicó que su hija era un poco problemática. Arx, ante esto, se preguntaba a qué se refería con problemática, si acaso tenía una mala personalidad o alguna enfermedad. Fue entonces cuando cayó en cuenta del apellido Asinés. Antes de que pudiera procesar más, el conde llamó a su hija, quien entró inmediatamente, presentándose como Eleonore y comentando que era un gusto conocerlos. En ese momento, Arx recordó sus pensamientos previos, ella era Eleonore Asinés. En el juego,
preparaba cosas como maldiciones y demás. Era la villana que acosó sin piedad al protagonista del juego. En el juego, ella era la encarnación del mal y la jefa final, y ahora le pedían que se hiciera amigo de alguien así. Fue entonces cuando el conde, poniéndolos cara a cara, comentó que estaba seguro de que se llevarían muy bien, animándolos a conversar un poco. Poco después, mientras paseaban por el jardín, el protagonista, intentando romper el hielo, mencionó lo impresionante que era el jardín y cómo, sin importar cuántas veces lo viera, nunca dejaba de sorprenderlo. Eleonore simplemente respondió que lo cuidaban con frecuencia. Para el protagonista, la situación era bastante incómoda. El conde le había contado que ella tenía su misma edad y que era una chica encantadora, pero él solo veía a una pequeña inexpresiva, aunque debía admitir que sí era bonita. Era la primera vez que veía a alguien con rasgos tan únicos, cabello y ojos negros. A pesar de su actitud distante e insociable, no podía evitar sentirse fascinado por la imagen que proyectaba. El protagonista divagaba en estos pensamientos cuando, de repente, se dio cuenta de que Eleonore ya no estaba a su lado. Miró atrás y la vio, le preguntó por qué se había detenido, y fue entonces cuando ella habló. Le dijo que, si él no se sentía bien, podían simplemente volver a la mansión, que no tenía por qué forzarse. Añadió que sabía que él no quería ser su amigo. Ante estas palabras, el protagonista quedó confundido, y ella agregó que lo entendía perfectamente, que él no quería juntarse con alguien maldito como ella. El protagonista quiso replicar, pero ella insistió en que lo entendía, que era igual para todos los demás, y le instó a no esforzarse por ocultarlo. Agregó que siempre escuchaba comentarios de los demás, rumores que decían que ella era una chica maldita, sus ojos y cabellos oscuros eran prueba de ello. Se decía que si alguien se acercaba a ella, la desgracia los arrastraría. Algunas personas aprovechadas intentaron acercarse a ella para ganarse el favor de su padre, pero al verla y percibir su magia, se alejaban asustadas. Hasta ahora, ella solo había recibido miradas llenas de odio. En ese momento, ella extendió su mano hacia el rosar, llamando la atención del protagonista. Añadió que no podía culparlos, pues esa era la forma más normal de reaccionar al ver eso. Fue entonces cuando tocó la rosa, y en ese instante las rosas adquirieron un color negro. Una fuerte magia se desató, y el protagonista quedó estupefacto ante lo que veía. Nunca había presenciado un poder de ese nivel, esa era la magia de Eleonore. Por otro lado, ella le explicó que, como podía notar, todo lo que tocaba perdía su color, se marchitaba y moría. Esto ocurría tanto con las plantas como con las personas. El protagonista, por su parte, se acercó y la llamó por su nombre. Ella, en cambio, le preguntó si ahora entendía, después de haber presenciado aquello. Añadió que era una chica maldita. Él, sin embargo, no tenía ni la más mínima idea de que ella se había convertido en la villana final debido al trato que había recibido. Esto lo llevó a preguntarse si, ahora que conocía la causa, podría hacer algo para evitar ese trágico final. Fue entonces cuando recordó que el conde le había pedido que fuera su amigo, lo que lo hizo reflexionar si esa no había sido la razón por la que había reencarnado como un personaje de fondo. Él pensó que quizá ese era el motivo por el cual había reencarnado allí, y fue en ese momento cuando decidió, en lo más profundo de su interior, devolver la historia a su rumbo correcto para poder alcanzar un final feliz en aquel mundo. Para lograrlo, debía acercarse a ella y evitar el desenlace trágico. Determinó entonces que quería darles un final feliz a todos, incluso a quien debía ser la villana, de modo que nadie sufriera. Fue así que volvió a llamarla, esta vez alzando la voz. Dijo que, para empezar, no le parecía que ella tuviera una apariencia espeluznante ni algo que pudiera causar miedo, pues, siendo sincero, le resultaba increíblemente hermosa. Ante tales palabras, ella se sobresaltó y se sonrojó. Luego le agradeció por pensar tan amablemente de ella, aunque advirtió que el poder que poseía era peligroso y podía herir a alguien. El protagonista reconoció que no podía negar esa posibilidad, pero insistió en que debía existir una mejor manera de utilizar ese poder. Entonces se acercó a las rosas marchitas que ella sostenía y, empleando una especie de magia, hizo que volvieran a florecer, recuperando su color y su forma. Sorprendida por lo ocurrido, ella lo miró sin saber qué decir, y él añadió que, incluso si ese poder llegara a dañar a alguien, encontraría la forma de manejar la situación.
Finalmente, le pidió que se convirtiera en su amiga. Tiempo después de los acontecimientos anteriores, en medio de la oscuridad, la waifu escuchaba voces sin poder ver lo que la rodeaba. Eran voces que le susurraban cosas terribles, que era un demonio, que no se acercara, que su maldición podía contagiarse. La llamaban niña maldita, mientras ella, aterrada, clamaba por su familia. Gritó el nombre de su madre, y cuando ésta apareció frente a ella, no le mostró consuelo, sino hostilidad. Le ordenó que dejara de mirarla con esos ojos repugnantes y oscuros, y acto seguido desapareció, dejándola sola en medio de la nada. La waifu lloró en silencio, lamentándose de haber nacido. Fue entonces cuando escuchó una voz que la hizo abrir los ojos de golpe. El protagonista, a su lado, le preguntaba si se encontraba bien, ya que parecía haber tenido una pesadilla horrible. Ella, confundida, no recordaba nada, y él le explicó que mientras hablaban se había quedado dormida por el cansancio. Seguramente por eso había tenido aquel mal sueño. Ella permaneció en silencio. Él se acercó, notando algo extraño en su mirada. Al verla con lágrimas en los ojos, se preocupó y quiso saber qué le ocurría, pero ella solo pudo sollozar, incapaz de responder. Él no supo qué hacer, y de manera impulsiva la abrazó. Ella permaneció quieta, escuchando los latidos de su corazón, y fue entonces cuando recordó lo que había ocurrido, aquel momento en que ese chico le pidió que fuera su amiga. En ese entonces, ella le había advertido que, si se quedaba a su lado, él sería infeliz. Sin embargo, él lo negó con firmeza, asegurando que, por el contrario, sería muy feliz si podía acompañarla. Ella insistió en que probablemente terminaría lastimándolo, y él le respondió preguntando si acaso existía alguien que nunca hubiera hecho daño a otra persona. Ella, aún dudando, le recordó lo que había visto y le preguntó si no se daba cuenta de lo que ella era capaz de hacer. Él, sin vacilar, la tomó por los hombros y le dijo que lo único que necesitaba era que ella estuviera ahí. Ante eso, ella no pudo seguir discutiendo. Después de un largo silencio, aceptó ser su amiga, diciendo que era un placer conocerlo de ese modo. Cuando finalmente se calmó y recordó todo aquello, la waifu se disculpó por su comportamiento. Él le respondió que no tenía de qué preocuparse, añadiendo que su pecho siempre estaría disponible para consolarla. Ella le sonrió, comentando que al parecer era una persona muy amable, pero él negó, explicando que solo hacía lo que consideraba natural. Después de todo, si era su amigo, era lo mínimo que podía hacer por ella. Fue entonces cuando ella le comentó que nunca se había imaginado tener un aliado, y mucho menos un amigo. Se preguntó si algún día podría conocer a otras personas que también quisieran ser sus amigas, como él. Él asintió, asegurando que eso era lo más fácil del mundo, y explicó que la clave estaba en la comunicación. Añadió que, para lograrlo, debía practicar, ya que la repetición era importante. Ella quedó algo desconcertada ante la lección inesperada, pero no pudo evitar sonreír. Él le dijo que no debía apresurarse, recordándole que la vida era mucho más larga de lo que imaginaba. Una semana después de aquello, el protagonista estaba completamente abrumado. La waifu parecía estar en todas partes, aparecía para mostrarle flores, ofrecerle té o invitarlo a ver las estrellas. Su cambio de actitud había sido tan repentino que incluso a él le resultaba extraño. Mientras él reflexionaba sobre todo esto, ella seguía hablándole, preguntándose si la estaba escuchando. Él, lejos de molestarse por su comportamiento, se sentía complacido, le parecía una chica muy tierna. Al notar su pregunta, se disculpó, explicando que solo estaba pensando en algo. Ella, con un gesto adorable, le preguntó si acaso estaba pensando en cosas más importantes que ella. Él negó rápidamente y, tomando su mano, le aseguró que para él ella era lo más importante. Esa frase hizo que el corazón de la waifu se acelerara y se tambaleara levemente. El protagonista pensó que su comentario había tenido el efecto esperado. No era sorpresa, el cuerpo en el que había encarnado, el de Ark Sleaford, pertenecía a un joven especialmente atractivo, y él era consciente de ello. Mientras el protagonista se sumía de nuevo en sus pensamientos, la waifu le preguntó cuál era su estilo de ropa favorito. Justo en ese momento el padre de la waifu llegó para hablar con él. Se disculpó con ella, explicando que debía hablar un asunto con Arx. Antes de marcharse, Arx notó que la waifu parecía molesta.
Ella, con una expresión que trataba de disimular su incomodidad, dijo que no había problema, que podía llevárselo, ya que él había estado distraído desde temprano. Fue entonces cuando el protagonista, con su característica confianza, se inclinó hacia su oído y le susurró que, sin importar qué prenda usara, siempre le quedaría bien. La waifu quedó completamente desconcertada por sus palabras. Él, satisfecho con su reacción, se despidió. Instantes más tarde, en la oficina del conde, este le informó a Arx que todo se había realizado tal como él lo había solicitado. Arx respondió con entusiasmo, y el conde continuó explicándole que, a partir de la próxima semana, también formaría parte de la familia Asinés. Le entregó la ropa que le había pedido y le preguntó si estaba de acuerdo con ello. El protagonista asintió, agradecido, y comentó que de ese modo se ahorraría tiempo de traslado y, además, ya contaba con un lugar donde trabajar, por lo que no podía estar más conforme. El noble le mencionó que también podía haberle ofrecido una residencia cercana, pero Arx rechazó la idea, aclarando que no deseaba nada que pudiera dar la impresión de que se estaba aprovechando del poder de la familia Asinés. El conde, algo sorprendido, comentó que eran palabras bastante firmes para alguien tan joven y que le resultaba admirable. Arx, sonriendo, respondió que seguramente por ese mismo motivo había sido elegido. El conde no pudo evitar devolverle la sonrisa, diciendo que parecía entenderlo mejor de lo que imaginaba. Mientras observaba el traje que le habían entregado, Arx comentó que haría todo lo posible por estar a la altura de su nuevo puesto, aunque antes quería atender un asunto pendiente. Al entrar en la habitación, encontró a Eleonore aún visiblemente molesta. Se dirigió a ella con calma, y cuando ella levantó la vista, quedó sorprendida por su aspecto. Arx se disculpó por la espera y la llamó con respeto, inclinándose ligeramente. Luego se presentó formalmente como Arx Loford, anunciando que desde ese día sería su sirviente y estaría a su disposición para lo que necesitara. Tiempo después de aquellos acontecimientos, toda la mansión se encontraba en constante movimiento. Los sirvientes corrían de un lado a otro, organizando los preparativos para la gran fiesta que se aproximaba. El protagonista, exhausto, se dejó caer sobre su escritorio. Habían pasado ya 3 años desde que había asumido el cargo de mayordomo en aquella familia. Pronto, Eleonore cumpliría 10 años, y en ese mundo existía la costumbre de celebrar con grandes ceremonias cada vez que alguien alcanzaba una edad múltiplo de 10. Por ello, toda la mansión se encontraba inmersa en los preparativos del evento. El protagonista, sin embargo, estaba completamente sorprendido. No había imaginado que las celebraciones de la nobleza pudieran ser tan elaboradas, sin duda, había subestimado su magnitud. Fue entonces cuando una de las sirvientas se acercó para informarle que los preparativos del salón estaban terminados. El protagonista le respondió que había hecho un buen trabajo. La sirvienta, llamada Nanai, le comentó que se veía bastante agotado. Él asintió, reconociendo que era normal, ya que aquel había sido un día especialmente agitado. Nanai, con evidente entusiasmo, añadió que, pese al cansancio, todo se había logrado gracias a él, pues los preparativos estarían listos para el día siguiente. El protagonista no pudo evitar alegrarse al escuchar aquellas palabras. En ese momento, se explicó la situación. Por alguna razón, se le había asignado a él la responsabilidad completa del evento, a pesar de llevar pocos años en el puesto. Durante los últimos días apenas había podido descansar, moviéndose constantemente de un lugar a otro, aunque eso no era muy distinto a la vida que había tenido antes de llegar allí. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Nanai, quien lo miró con admiración y le dijo que le parecía a alguien increíblemente admirable. No solo tenía buenas ideas, sino que además tomaba la iniciativa para ponerlas en práctica. El protagonista no supo bien cómo responder ante aquel elogio, pero en el fondo sabía que todo lo que había logrado era gracias a la señorita Eleonore. Aquel evento era importante para él desde el momento en que se habían conocido y quería celebrarlo a lo grande, deseando ver la expresión de alegría en su rostro. Por eso, el cansancio no le preocupaba, para él era una prueba de su esfuerzo. Movido por una emoción extraña, utilizó una magia de creación de piedra, formando una espada del mismo material. Luego le comentó a Nanai que saldría un rato a entrenar. Ella, sorprendida, le preguntó si no estaba agotado.
El protagonista se llevó una mano al pecho y reveló un detalle importante: había utilizado sobre sí mismo una magia de recuperación llamada resurrección, con la que había recuperado toda su energía. Sonriendo, le pidió a Nanai que también diera lo mejor de sí al día siguiente, antes de marcharse y dejarla confundida. Tras un largo rato de entrenamiento con la espada, consideró que ya era suficiente. En ese momento, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Al volverse, vio que se trataba de la señorita Eleonore. Le preguntó desde cuándo estaba allí, y ella respondió que hacía un rato. El protagonista se sorprendió, pues no había notado su presencia. Algo apurado, le preguntó qué hacía fuera a esas horas, advirtiéndole que podría resfriarse si permanecía allí. Eleonore se acercó con calma y respondió que no había problema, ya que él podría encargarse de calentarla un poco. Ante esas palabras, el protagonista quedó desconcertado por un instante, aunque pronto pensó que se refería a la magia de fuego, capaz de encender una llama o elevar la temperatura corporal. Aún así, se preguntó si no podía hacerlo por sí misma. Interrumpiendo sus pensamientos, Eleonore le comentó que había algo que la molestaba últimamente. Él había estado demasiado ocupado estos últimos días. Él respondió que lo entendía, aunque al menos una vez al día intentaba hablar con ella. Entonces, ella replicó que él era suyo, por lo que debía estar siempre a su lado. Ante eso, el protagonista dijo que a él también le gustaría acompañarla, pero que había tenido mucho trabajo. Luego, inclinándose frente a ella, añadió que todo era por su celebración, pues quería que fuera una gran fiesta, por todo lo alto. Al escucharlo, Eleonore suspiró y dijo que en ese caso no había remedio. Agregó que el día siguiente sería muy importante, aunque al decirlo se quedó pensativa por un momento. Él, por su parte, la instó a volver adentro, advirtiendo que si seguía allí podía resfriarse. Fue entonces cuando ella le preguntó si no se sentía solo. Confundido, él respondió que no, asegurando que los demás sirvientes lo trataban bien y que su padre también lo hacía. Sin embargo, Eleonore frunció el ceño repentinamente, mostrando enojo. El protagonista se preguntó si había dicho algo incorrecto. Ella, sin ocultar su molestia, le pidió que cuidara de ella al día siguiente. En ese momento, un pequeño estornudo se le escapó y él rápidamente usó magia curativa para prevenir cualquier resfriado. Al día siguiente, el padre de Eleonore dio la bienvenida a todos los invitados. Mientras lo hacía, buscó con la mirada al protagonista. Cuando lo encontró entre la fila de sirvientes, le dirigió una mirada seria, como si le estuviera ordenando mantener alejadas a todas las posibles plagas de su hija. Él asintió con discreción. Fue entonces cuando notó a dos chicos entre la multitud en la parte baja del salón. Le resultaron familiares, aunque no recordaba de dónde. Uno de ellos volteó y cruzó miradas con él, haciendo que el protagonista apartara la vista de inmediato, preguntándose si había notado que lo observaba. Poco después, una voz se alzó entre la multitud, anunciando la entrada de la señorita Eleonore. Ella apareció con un elegante vestido de gala, descendiendo las escaleras junto a Nanai, dirigiéndose hacia el centro del salón. Mientras avanzaba, le dedicó una sonrisa al protagonista. Él se quedó sin palabras. No podía creer cuánto había crecido en solo 3 años. El protagonista lamentaba no poder estar más cerca de Eleonore aquel día, ya que debía encargarse de todos los preparativos, y eso le impedía acompañarla como quería. En ese momento, Nanai le hizo una seña. Él se acercó y le preguntó qué ocurría, además de indagar por el escolta de Eleonore. Nanai entonces le explicó la situación. Instantes después, el protagonista se encontraba sentado junto a Eleonore, todavía preguntándose cómo había terminado de esa forma. Podía sentir las miradas de todos los presentes, seguramente se preguntaban quién era aquel chico que ocupaba un lugar tan cercano a la señorita. Eleonore notó su expresión tensa y le preguntó qué le pasaba. Él respondió que su mal semblante era culpa de ella, lo que provocó que ella hiciera un pequeño puchero. Dijo que no había tenido más remedio, ya que, siendo su sirviente, él nunca estaba a su lado, por lo que decidió hacerlo sentar con ella. Él replicó que era un poco exagerado hacer que un simple sirviente se sentara junto a su ama. Ella, sin dudar, le respondió que él no era un simple sirviente. Él aceptó su amabilidad, pero señaló que eso podría incomodar a los invitados. Ella lo interrumpió, argumentando que, además de todo, él también debía ser celebrado. Confundido, el protagonista le preguntó a qué se refería.
Eleonore le recordó que tenían la misma edad y le preguntó si alguna vez habían celebrado su cumpleaños. Él se quedó en silencio por un momento, reflexionando. En realidad, nunca había celebrado su cumpleaños, ya que ni siquiera conocía su fecha exacta. Comprendió entonces que ella había tenido ese gesto pensando en eso. Le pareció un acto increíblemente puro y sincero de su parte, tan diferente a la niña pesimista y sombría que había conocido tiempo atrás. Le resultaba casi irreal que aquella chica hubiera crecido hasta convertirse en alguien tan amable y considerada. Por un momento, pensó que era imposible que una persona así pudiera terminar convirtiéndose en la jefa final de esa historia. Con una sonrisa, le dijo que era un honor y que el simple hecho de que ella celebrara su cumpleaños lo hacía inmensamente feliz. Al escucharlo, Eleonore se sonrojó visiblemente. Fue entonces cuando ella, aún nerviosa, intentó decir algo más, pero antes de que pudiera continuar, el protagonista desvió la mirada, concentrándose en otro pensamiento. Deseaba que la fiesta de cumpleaños de Eleonore transcurriera sin problemas, aunque no podía evitar recordar a aquellos dos chicos que le habían causado una mala impresión. Mientras pensaba en ello, desde la distancia, uno de los jóvenes presentes lo observaba con una sonrisa inquietante. Unos minutos después, Eleonore, sosteniendo a nuestro protagonista, se acercaba para darle de comer. Él, visiblemente nervioso, no podía moverse ni un centímetro, sobre todo porque sentía las miradas de todos sobre él. En ese momento, una voz se alzó entre la multitud. Alguien llamó a Eleonore, disculpándose con cortesía antes de inclinarse para pedirle un baile. El protagonista levantó la vista y lo reconoció de inmediato, era el chico que había visto antes, y en cuanto lo observó bien, recordó su rostro. Se trataba de Razor Caumont, hijo del vizconde. No lo había reconocido al principio porque se veía más joven que en el inicio del juego. Aún así, lo conocía muy bien. Razer era famoso por su lengua afilada y su temperamento impulsivo, aunque también era devoto a la protagonista original de la historia. Gracias a eso, gozaba de gran popularidad y era uno de los personajes con los que se podía seguir una ruta mágica en el reino celestial. El chico volvió a hablar, esta vez con un tono más insistente, preguntándole a Eleonore si no lo había escuchado. Repitió su invitación para que bailaran. Eleonore permaneció en silencio por unos segundos antes de responder con un rotundo no. Él, sin poder creer que lo habían rechazado, le preguntó si acaso estaba bromeando. Fue entonces cuando la waifu, con tono desaprobatorio, le dijo que no sentía ni una pizca de deseo de bailar con él, así que era obvio que se negaba. Agregó que, además, ella ya tenía. Fue en ese momento cuando se sonrojó. El chico, por su parte, no la dejó terminar y, alarmado, intentó extender su mano hacia ella, pero fue detenido por nuestro Chad, quien la sostuvo con fuerza. El sujeto, sorprendido, le preguntó qué rayos le pasaba. El prota, con tranquilidad, le respondió que él era Arx Leofold, sirviente de Eleonore. Fue entonces cuando el sujeto, terriblemente asqueado, intentó retirar su brazo, comentando que un simple sirviente no debería tocarlo. El prota no se lo permitió, lo sostenía con firmeza. Le comentó que su deber era proteger a su señora y que cumpliría esa encomienda hasta el final. Ante esto, el chico, aún más alterado, comentó que lo que estaba haciendo era una locura, que simplemente la estaba invitando a bailar. El prota, todavía impasible, le dijo que debía calmarse, pues si la situación empeoraba, el nombre de su familia se vería afectado. El chico le preguntó qué quería decirle con eso. Fue entonces cuando el prota le dijo, si un vizconde ataca a una dama de alta nobleza y agrede a su sirviente, ¿acaso piensa que no habría problemas? Al escuchar esto, el chico se calmó. Nuestro prota se sorprendió ante esta reacción. Supo de inmediato que no era ningún tonto, a pesar de su manera de actuar. Él simplemente tenía la actitud de un chico, de un niño, aunque esto era obvio, ya que tenían la misma edad. El protagonista, con esto en mente, comentó que si el chico se retiraba, él se olvidaría de todo y no reportaría el incidente. Le pidió que le permitiera encargarse de aquello, y el muchacho aceptó con un gesto afirmativo. En ese instante, el protagonista soltó su mano. Sin embargo, el chico soltó una pequeña risa y, de manera repentina, se abalanzó sobre él, golpeándolo con furia. El protagonista pensó entonces que el orgullo de los nobles era realmente un fastidio. El muchacho, dominado por la ira,
gritaba exigiendo saber cómo se atrevía a hacerlo pasar por aquella vergüenza. Pero antes de que pudiera lanzar otro golpe, el protagonista levantó la mano, deteniéndolo en seco. Con un simple hechizo, hizo que el chico cayera rendido, sumido en un sueño profundo. En ese momento, el prota llamó a Nanai y le ordenó que buscara a Lord Kilmont y a Lord Adelbert. Eleonore corrió hacia el protagonista, visiblemente preocupada, y quiso saber si se encontraba bien. Él, a su vez, se interesó por su estado. Ella, molesta por su falta de autoconciencia, le recriminó que en lugar de preocuparse por ella, debía hacerlo por sí mismo. Al observarlo más de cerca, notó que su mejilla estaba hinchada. El prota, restando importancia al asunto, utilizó su magia para sanar la herida. Luego sonrió al ver que ella estaba ilesa, lo que la dejó mirándolo en silencio, intentando asegurarse de que él realmente estuviera bien. Poco después, un hombre se arrodilló frente a él, inclinándose con profunda reverencia mientras pedía disculpas. El prota le respondió con calma, asegurándole que no había sido nada y pidiéndole que levantara la cabeza. Se trataba de César Kilmort, uno de los personajes conquistables del juego, príncipe de carácter amable que solía ocupar los primeros lugares en las encuestas de popularidad. Más tarde, mientras César permanecía sentado, continuaba repitiendo disculpas sin cesar. El protagonista pensó que debía de ser difícil para él tener un hermano tan problemático. César explicó entonces que, al parecer, haber sido mimado y consentido desde temprana edad había hecho que su hermano creciera con la idea equivocada de que podía obtener todo lo que quisiera. El protagonista, por su parte, preguntó qué ocurriría ahora con el hermano del noble. César, con voz tranquila, le respondió que, aunque Lord Aldebert poseía cierto criterio, no podría librarse del exilio. El protagonista se alteró un poco al escuchar esto, pero rápidamente se calmó. Sabía que en ese mundo, aunque solo se tuvieran 10 años, ya se era considerado un adulto, por lo que se le trataba como tal. Con esto en mente, consideró que para ese chico sería mejor seguir durmiendo plácidamente, ya que al despertar tendría que enfrentar su terrible realidad. Aún así, no pudo evitar preguntarse qué sucedería si aquel personaje, uno de los conquistables del juego, desaparecía. Consideró que, de ocurrir eso, el rumbo de ese mundo podría comenzar a cambiar. Por esa razón, deseó con sinceridad que el destino de Eleonore también pudiera modificarse si las cosas continuaban por ese camino. Después de todo lo ocurrido, al salir al pasillo, Eleonore se acercó de inmediato al protagonista, preguntándole cómo había ido todo. Mencionó que le había tomado bastante tiempo, por lo que temía que algo hubiera salido mal. Él le aseguró que no había nada de qué preocuparse, todo se había resuelto sin mayores problemas. Gracias a los testigos, los nobles se habían disculpado rápidamente y el incidente había quedado cerrado. Eleonore suspiró con alivio al escucharlo. Sin embargo, el protagonista, con un tono melancólico, comentó que lamentaba haber arruinado la fiesta de cumpleaños que ella había esperado con tanto esmero. Aquellas palabras la sobresaltaron. Le preguntó por qué se disculpaba, insistiendo en que la culpa era completamente de aquel hombre, cuyo comportamiento había sido más propio de un bandido que de un noble. Pero el protagonista negó con suavidad, pensando que, si hubiera sido más cuidadoso, todo aquello podría haberse evitado. Reflexionó para sus adentros que, de haber recordado su nombre o revisado la lista de invitados, podrían haberlo rechazado antes de que ocurriera el incidente. En ese momento, Eleonore se acercó. Con un gesto sereno, tomó el rostro de Arx entre las manos y lo miró con firmeza, aunque un poco sonrojada. Le dijo que, mientras lo tuviera a él, no necesitaba preocuparse por nada más. Él no supo cómo reaccionar ante aquellas palabras. La escena lo dejó completamente confundido, y más aún cuando Eleonore, nerviosa y con cierta dulzura, agregó que además aquello del cumpleaños arruinado todavía no estaba del todo decidido. Esa actitud solo lo desconcertó más. Finalmente, ella le preguntó si podían salir un momento. Instantes más tarde, ya en el jardín, el protagonista, tras reflexionar un poco, comentó que, al pensarlo bien, se había dado cuenta de que Eleonore no había bailado con nadie durante toda la velada. Ella, sin dudar, le confirmó que no, que había rechazado a todos los que la invitaron. Aquello lo dejó perplejo. Sabía que, para los nobles, el baile era una parte esencial de las celebraciones,
servía no solo como una muestra de etiqueta, sino también como una oportunidad para conocer personas influyentes y fortalecer lazos sociales. No podía comprender por qué ella había decidido apartarse de esa costumbre. Con curiosidad, le preguntó por qué había hecho algo así. Entonces, Eleonore, con el rostro completamente sonrojado, bajó la mirada y respondió que lo había hecho porque quería que su primera vez bailando fuera con él. El protagonista se quedó sin palabras, sorprendido ante aquella confesión inesperada que, de algún modo, le hizo sentir una calidez que no supo cómo manejar. Eleonore añadió que, en realidad, había querido invitarlo a bailar el día anterior, pero no había tenido el valor. El protagonista comprendió entonces que, probablemente, por ese motivo ella había estado comportándose de manera extraña la noche anterior. Tras pensarlo un momento, le preguntó si de verdad deseaba bailar con él, aunque aclaró con cierta timidez que nunca antes lo había hecho. Ella sonrió con dulzura y le confesó que tampoco era especialmente buena en eso. Aún así, señaló que el lugar donde se encontraban era perfecto, nadie los vería, y hasta la propia luna parecía esconderse para darles privacidad. Con un tono juguetón, agregó que incluso si él llegaba a tropezar, solo ella sería testigo de su caída. El protagonista, algo avergonzado, simplemente asintió ante sus palabras. Entonces, ella le extendió la mano con elegancia, preguntándole si la aceptaría. Él, algo nervioso, respondió que sería un honor. Acto seguido, tomó la mano de Eleonore y ambos comenzaron a bailar bajo la suave luz nocturna del jardín. Instantes más tarde, tras regresar a la fiesta, todos los nobles se reunieron alrededor de Arx, elogiándolo y preguntándole si quería convertirse en sirviente de sus respectivas residencias. Comentaban que la forma en que había manejado la situación con aquel noble había sido simplemente espléndida. Admiraban su precisión y su habilidad mágica, asegurando que era alguien con verdadero talento, por lo que muchos deseaban tenerlo a su servicio. Nuestro protagonista, por su parte, les pidió que se calmaran un poco y, en ese momento vio a Eleonore rodeada por varios chicos, al parecer invitándola a bailar. Al ver esto, con una sonrisa, respondió que no podía aceptar tales ofrecimientos, pues él ya era el sirviente de Eleonore, después de todo. Con estas palabras se dirigió donde su señora, la cual al verlo llegar le sonrió, y así, después de todos aquellos contratiempos, la fiesta llegó finalmente a su fin. Todo había terminado, pero, desgraciadamente, para nuestro protagonista apenas era el comienzo. A pesar de que organizar la fiesta había sido un completo ajetreo, limpiar todo el desastre no lo era menos. Mientras realizaba su labor, pensó que la próxima vez elegiría, o mejor dicho, desearía, un puesto más tranquilo. Instantes después, una de las sirvientas, Nanai, se acercó para informarle que ya había terminado de lavar los platos y demás tareas. Comentó además que todos habían concluido sorprendentemente rápido, pues se habían animado al ver el esfuerzo de Arx. Él, al oír aquello, no supo cómo reaccionar ante tal halago, se sentía sumamente avergonzado. Nanai, con una sonrisa, añadió que, por lo visto, Leonore también había disfrutado de la fiesta, así que su arduo trabajo no había sido en vano. Él asintió ante eso, respondiendo que, en efecto, también estaba seguro de ello. Mientras organizaban las cosas, Nanai rompió el silencio para decirle que no sabía muy bien por qué, pero que Ark le recordaba al pasado. Le contó entonces que, cuando era niña, había organizado una pequeña fiesta de cumpleaños para su amigo de la infancia al llegar a los 10. Ambos eran huérfanos, por lo que la celebración fue sencilla, aunque ella solo deseaba que su amigo se sintiera un poco feliz aquel día. Comentó además que, al observar a Ark y a la señorita Leonore, no podía evitar verse reflejada en ellos, pues parecían tener una conexión similar a la de dos amigos de la infancia. Al escuchar esto, nuestro protagonista quedó pensativo. Aquellas palabras resonaron en su mente, despertando una sensación extraña, una inquietud difícil de explicar. Se preguntó si realmente él podía ser considerado el amigo de la infancia de Leonore. ¿Existía siquiera alguien así en el reino celestial? No, pensó. Su propia existencia era irregular, así que lo lógico era que no. Aún así, algo en todo aquello le resultaba incómodo, como si hubiera un detalle que se le escapaba. Fue entonces cuando Nanai lo sacó de sus pensamientos al notar su distracción. Le preguntó si se encontraba bien, y él respondió que sí,
aunque admitió que se había quedado pensando en algunas cosas. Ella le dijo entonces que, si se sentía así, probablemente era porque estaba cansado, y le aconsejó que descansara un poco. En ese instante, otra sirvienta apareció para pedirle a Nanay que la acompañara. Tras escucharla, Nanay se despidió de Ark con una sonrisa, diciendo que se esforzaría un poco más antes de retirarse. Él asintió, mientras pensaba que también debía terminar con sus propias tareas cuanto antes. Poco después, ya solo, nuestro protagonista comenzó a correr por el pasillo en dirección a donde se encontraba la señorita. Murmuró para sí mismo que aquello era un desastre, ella le había dicho que fuera a verla en cuanto terminara de limpiar, y ahora, si llegaba tarde, probablemente estaría molesta con él por toda una semana. Justo entonces, una sensación extraña recorrió su cuerpo, percibió una presencia inusual que parecía provenir del interior de la habitación. Sin embargo, se dijo a sí mismo que seguramente era solo su imaginación. Se acercó a la puerta y la golpeó suavemente, anunciando su llegada y disculpándose por el retraso. Al no recibir respuesta, pensó que quizá la señorita ya estaría dormida, así que decidió dejar la disculpa para la mañana. No quería despertarla a esas horas, pero justo cuando se disponía a marcharse, la puerta se abrió lentamente. De su interior surgieron unas brumas negras que se enroscaron en torno a su pie, tirando de él hacia adentro. Antes de que pudiera reaccionar, las puertas se cerraron de golpe tras él. Dentro de la habitación, el protagonista quedó paralizado ante la escena. Oscuras brumas se extendían por todo el lugar, moviéndose como si tuvieran vida propia. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente a la señorita, temiendo que algo le hubiera ocurrido. Fue entonces cuando, entre aquellas sombras, distinguió una silueta que avanzaba hacia él, unos pasos suaves que se acercaban lentamente. Una sensación inquietante lo invadió. Su cuerpo no respondía, como si algo lo hubiera inmovilizado por completo. Era una situación terrible, no tenía fuerzas ni siquiera para levantarse. Cerró los ojos, resignado ante lo peor. Pero, en ese instante, una voz familiar rompió el silencio, la señorita lo llamaba por su nombre. Abrió los ojos con sorpresa. Frente a él, envuelta en aquellas brumas negras, se encontraba ella. Una imagen tan sobrecogedora que lo dejó sin palabras. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Nightcore Moon, Juan Carlos Ortiz, Rexy, Carlos Condori, Andrés Ibarra, Sebastián Pérez, Adrián, Manolo Chiqui, Cristian Emmanuel, Moisés, Liu200, David García, Franco Guayapa, Eric, Josué Ramírez, Carlos Vergara, ZE, Junior Horseman, Dio Gamer y Mika por su apoyo directo al canal. Y a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar. Nos vemos en el próximo capítulo.